Before we have breakfast, Antes de tener el desayuno, we're going to have spiritual breakfast. vamos a tener nuestro desayuno espiritual. Turn with me in your Bibles to the book of Genesis. Vayan conmigo en sus Biblias al libro de Génesis We're going to continue with our discussion about Nimrod. y vamos a continuar hablando acerca de Nimrod. Genesis chapter 11. Génesis capítulo 11. Versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Okay, it says, the whole earth was of one language and one speech. Dice el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Now, wouldn't that be nice if we could all speak the same language? ¿Y no sería lindo que todos nosotros pudiésemos hablar el mismo idioma? Don't you think you would enjoy being able to communicate together at the camp meeting like this? If we could all understand each ¿No other? sería hermoso que todos nosotros podríamos comunicarnos en un congreso como este? Pues, y si todos pudiésemos hablar el mismo idioma. But there's a reason why we have to have translators. Pero hay una razón por la que necesitamos de los traductores. I call them interrupters. Yo les llamo los que interrumpen. And the reason that Pastor Mayer preaches so long is her fault. Y la razón por la que Pastor Mayer tiene que predicar tan largo es mi culpa. But you know, there is a reason why Pero saben, hay una razón por la que there are so many different languages today. existen tantos diferentes lenguajes hoy. There's a reason why we cannot understand Hay each una other so razón por la que easily nosotras no podemos entendernos tan bien without great effort or great sin realizar expense. gran esfuerzo o poniendo de nuestra parte. And anthropologists think they have it figured out. Y los antropólogos creen que han descubierto el porqué. They think that over millions of years, Creen que a través de millones de años languages gradually los developed, lenguajes se fueron desarrollando gradualmente. and there is some development of language Y over a sí period ha of habido time. cierto desarrollo de las lenguas a través del tiempo, But they think that it took pero ellos creen that it took millennia. que tomó billones de años para que se dé. But the Bible tells Pero us la the Biblia nos truth. dice la verdad. And it tells us the truth in chapter 11 of Y Genesis. nos dice esta verdad en el capítulo 11 de Génesis. Why we have so many languages ¿Por today. qué es que existen tantas lenguas hoy? So, the children of Ham were the ones who rebelled against God after the flood. Recuerden que son los hijos de Cam los que se habían rebelado después del diluvio. And the Bible says in verse 2 that it came to pass Y la as, Biblia dice en el versículo 2 as they journeyed from the east que aconteció que cuando salieron de Oriente, that they found a plain in the hallaron land of una Shinar llanura and they en la dwelt there. tierra de Sinar y se establecieron allí. Now we read about this already in chapter 10 Y yesterday. nosotros habíamos leído acerca de esto en el capítulo 10, ayer. It said that Nimrod built 4 cities. Y decía allí que Nimrod construyó 4 ciudades. Babel, Erech, Akkad, Calneh, verse 10. En el versículo 10 están los nombres de las mismas: Babel, Erech, Akkad y Cabe. Babel was the center of his kingdom. Y Babel era el centro de su reino. But these four cities were in the land of Shinar, or in Pero the plain estas of 4 Shinar. ciudades se encontraban en la llanura de Sinar. Plain of Shinar was a beautiful place. Y esa llanura era un lugar muy hermoso, Not like it is today. no como lo es hoy. It was well watered. There were trees, gardens. Tenía una buena irrigación, tenía hermosos ríos, tenía una hermosa agricultura. It was a beautiful place. Era un lugar muy hermoso.
And so they built their cities there. Así que construyeron sus ciudades allá. And the main city Y was la ciudad Babel. principal era Babel. So they said in verse 3, Así que en el versículo Chapter 3 11. del capítulo 11 dijeron, they said one to another, "Go to, let us make brick and burn them thoroughly." dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslos con fuego. And they had brick for stone and slime they had for mortar. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. So they made a city from all these brick and mortar. Así que construyeron una ciudad usando estos elementos. We still use brick and mortar today. Todavía hoy utilizamos ladrillo y asfalto para construir para las Perhaps it's more construcciones. sophisticated and more developed. Tal vez son materiales más desarrollados, más sofisticados, pero la esencia es la misma. But they did something else besides build the city. Pero hicieron algo más que construir la ciudad. You know, God had told them not to congregate in Dios large les había dicho que no se urban congreguen areas. en áreas urbanas muy grandes. They were told to populate the Se les earth, dijo que poblaran toda la tierra, not just be que concentrated no in se one place. concentren en un solo lugar. So they were in disobedience to Así God que ellos already. fueron desobedientes a Dios al hacer esto. And we also learned yesterday the motives Y of también Nimrod vimos ayer los motivos was primarily to control the people. que llevaron a Nimrod a hacer esto. Era controlar a la gente. And the best way to control them was to put them into Y a la big city. mejor forma de ejercer ese control era ponerlos a vivir en una gran ciudad. Then you control all their processes, Porque all their entonces comings and él tenía goings. control sobre todos sus procesos, todas sus idas y venidas. Whatever they're doing, Y lo que sea que estuviesen haciendo, they're confined. estaban confinados. I don't know about you, but I love my liberty. Yo no sé acerca de ustedes, pero yo amo mi libertad. I don't want anybody confining me. Yo no quiero que nadie me esté confinando. I'm as confined as I'm going to be, I hope, except if some in the time of trouble, perhaps. Yo espero que no tenga que estar en confinamiento, excepto en el tiempo de angustia, tal vez. Might end up in prison or in Es some other posible que- confinements. Que tenga que terminar en una prisión, en algún otro tipo de confinamiento. Maybe in caves, who O knows? tal vez en cuevas, quién sabe. But you know, there are two kinds of people in this world. Saben, hay dos tipos de personas en este mundo. People who love their freedom Algunos que aman la libertad and they think for themselves. y piensan por sí mismos. And there are other people who love to have other people think for them. Y hay otras personas que les encanta permitir que otros piensen por ellos. And so they're willing to be controlled. Así que están dispuestos a ser There's controlados. two kinds of people. Son dos tipos de personas. So they built these cities. Así que se construyeron estas ciudades, But in verse 4, pero en el versículo 4 they also built something else. construyeron algo más. They said, "Go to, Dijeron, vamos, let us build us a city edifiquémonos una ciudad and a tower, y una torre, whose top may reach cuya unto cúspide llegue al heaven, cielo, and let us make us a name, y hagámonos un nombre, lest we be scattered abroad por on si the face of the fuéramos whole earth." esparcidos sobre la faz de toda la They were tierra. interested in making themselves famous. Ellos estaban interesados en volverse famosos. They wanted their tower to be one Ellos of the querían que wonders of su the world. torre sea una de las maravillas del mundo. And so they also had some other reasons for the tower. Y entonces ellos tenían también otras razones para edificar esta They torre. wanted to send their scientists up to the top Ellos querían enviar a sus científicos a la cúspide, where the clouds are, donde las nubes se encuentran, so that the scientists might be able to figure out para why que los there was científicos rain. puedan investigar el por qué había lluvia. And maybe if they could figure out Y the entonces, si reason ellos for the podían rain, encontrar la causa de la lluvia, they could also figure out the reason también for the podrían flood, haber averiguado la razón para el diluvio. and thereby prevent another Y flood. por lo tanto prevenir que suceda otro diluvio. That's a pretty ambitious agenda. Esa es una agenda bastante ambiciosa, The ¿cierto? scientists thought they could Los stop científicos God. pensaron que ellos podían detener a Dios. Can you stop God? ¿Creen que eso es posible? Can you prevent God from doing what He wants ¿Podemos to do? prevenir que Dios haga lo que es su voluntad? See, no? ¿Sí o no?
course not. Claro que no. So they built a tower Así que construyeron una torre in rebellion to God. en rebelión contra And Dios. if they thought that if there was another flood, they could at least go up in the tower Y and ellos save pensaron que themselves. si sucedía otro diluvio, por lo menos podían subirse a la torre y salvarse. They were concerned about their city, Ellos estaban preocupados acerca de su ciudad, about the security of acerca their de su city. seguridad. Now, there was security problems back then, wasn't there? Habían problemas de seguridad en este tiempo, ¿verdad? The tower provided them Y security la torre les estaba dando cierto sentido de seguridad, de from protección God's judgments. para asegurarse en contra de los juicios de Dios. Do you think that cities today are concerned about security? ¿Y ustedes creen que las ciudades están preocupadas respecto a su seguridad hoy? You know, the bigger the city Y becomes, saben, cuanto más grande crece una the ciudad, more concerned they have to be about security. cuanto más ellos se van a preocupar acerca de su seguridad. The more concentrated cities become, Cuanto más concentrada está la población en una ciudad, the more concerned they are about security. cuanto más preocupados van a estar respecto a su seguridad. Nations are concerned about Las security naciones too. están preocupadas también acerca de la seguridad. And so they do what they can to Así que protect ellos themselves. hacen lo que pueden para protegerse a sí mismos. They build buildings that are earthquake proof. Ellos construyen edificios que sean antisísmicos, So they think. así que ellos creen que de esa forma, They think that if an earthquake comes, si sobreviene un terremoto, they can put fuses in strategic parts of the building pueden that poner will fusibles prevent the building from falling down. en lugares estratégicos del edificio para impedir que este se derrumbe. And they use super reinforced concrete. Y usan un concreto súper reforzado And they think they are safe. y creen que están seguros ahí. Even on the 127th floor. Incluso estando en el piso número 127. Or they try to keep themselves safe from terrorists. O también tratan de mantenerse protegidos del terrorismo. They put security people at the airport Ponen agentes de seguridad en los aeropuertos and they do pat downs. y entonces hacen una And they inspección put you through minuciosa. X-ray machines Los pasajeros tienen que pasar por los rayos so that all the X airplanes can be secure. para asegurar que los vuelos sean seguros. Governments and cities are very concerned Los about gobiernos security. y las ciudades están muy preocupados con su seguridad, They acerca de su hire seguridad. police officers, Por eso es que contratan oficiales de policía, security officers, guardias de seguridad, private security. incluso They, forma privada. they build walls with Construyen muros broken glass on the top. con vidrios rotos Or en razor la parte wire. superior, o sino con alambre de púa, And they have big steel gates. y tienen puertas grandes de hierro. You know, they do all kind of things for security. Entonces hacen todo tipo de cosas para resguardar su seguridad. And they go to great effort and Y great realizan expense. grandes esfuerzos y grandes gastos para ello. This is what they were doing in Babel. Y eso es lo mismo que estaba pasando en Babel. Babel is a prophetic example of the cities and Babel nations of es today. un ejemplo profético de lo que iban a ser las ciudades hoy. Why didn't we think of this 20 years ago? ¿Por qué es que no pensábamos en esto hace 20 años? You know, God tells us in His Word ¿Saben? Dios nos dice en su palabra very clearly what's going con to mucha happen. claridad lo que iba a suceder. All you have to do is look what happened before. Todo lo que tienes que hacer es analizar lo que pasó antes, en el pasado. History repeats itself Porque la historia se repite a sí misma. because human nature is the same. Porque la naturaleza humana sigue siendo la misma. Generation after Y generation, generación tras generación, human nature remains the same. la naturaleza humana permanece siendo la misma. So the issues back then are the Así same que los issues today. problemas que sucedieron en el pasado siguen siendo los problemas de So they hoy. built a tower, Así que construyeron la torre, great big tower. una enorme torre.
And it went all the way up Y as high llegaba as they could get tan it. alto como se podrían imaginar. Now look what it says. Y ahora, escuchen lo que dice. They were getting very famous and getting very proud. Ellos estaban volviéndose muy famosos y se estaban And their enorgulleciendo project was mucho. almost completed. Y el proyecto ya estaba a punto de ser culminado. Verse 5. El versículo 5. The Lord came down to see the city and the tower. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Do you think the Lord comes down to look at the earth today ¿Y ustedes creen que Dios baja a mirar la tierra hoy? and to see what mischief men are up to? Y para ver qué maldades están haciendo los hombres hoy. It's a Bible expression Esta es una expresión de la that has a Biblia very practical idea. que muestra una idea práctica. But God knows everything. Pero Dios conoce He absolutamente todo. sees everything. Él ve todo. So when the Bible says he comes down to see Y something, entonces cuando la Biblia dice que Jehová descendió para ver it algo, means that it has become the focus of his attention significa que eso se ha convertido en el foco de su atención and his judgments. y de sus juicios. Verse 5 says, the Lord came down to see the city and the tower which the children of men had built. Y dice el versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. What do you think God thought ¿Qué creen que pensó Dios when he saw cuando the vio tower la torre and the cities y that were las built? ciudades que habían sido edificadas? You see, when God has Saben, cuando Dios tiene, set his purpose, o cuando Él ha fijado su propósito, when God has given command and instruction, cuando Dios ha dado ciertos mandatos e instrucciones, he gives it for our own good. lo hace por nuestro bien. And when man refuses to follow his Y cuando counsel, el hombre rehúsa seguir su consejo, he builds up his opposition to God. entonces él va construyendo un espíritu de oposición hacia Dios. And the result Y como is resultado de ello, that he destroys himself. se eventually. destruye a sí mismo de manera eventual. And so God has to prevent this. Así que Dios tiene que intentar prevenir esto. It's actually in mercy that God sends his judgments. Y en realidad es por misericordia con nosotros que Dios envía sus It was juicios. in mercy that God sent the flood. Es por misericordia que Dios envió el diluvio. And these people should have known of Y estas God's mercy personas debían haber conocido, sabido acerca de la misericordia de Dios and his love. y de su amor. But they refused. Pero ellos rehusaron aceptarlo. And when God came down and saw the city, Y cuando Dios descendió y vio la ciudad, you can understand his thoughts. nosotros podemos comprender sus And by the way, pensamientos. if you are going to live like Enoch, Y de paso, si nosotros vamos a vivir como vivió Enoch and if you are going to live like God, y vamos a vivir como Dios, you have to learn tenemos que aprender what God thinks a conocer los pensamientos de Dios and start thinking like God. y empezar a pensar como Él. And so the Bible tells us what God thinks about Babel and the tower. Así que la Biblia nos dice lo que Dios piensa acerca de Babel y la torre. Verse 6 says, the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. Y en el versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. This they begin to do. Esto es lo que ellos habían comenzado a hacer. In other words, because they could all speak the same language, En otras palabras, como todos ellos tenían una sola lengua, because they could all think in the same way, y porque ellos podían compartir una sola forma de they all pensamiento, had the same culture, tenían la misma cultura, they could quickly con rapidez develop their podían their desarrollar rebellion una against God. rebelión en contra de Dios. And already they were Y de hecho ya lo in estaban very extreme rebellion. haciendo y de forma extrema. God said, because of the language, Y Dios dijo, debido a la lengua, they will do these things. ellos van a hacer esas cosas.
In fact, it will get worse Y and de hecho, worse esto va a and ir worse. empeorando cada vez más y más y más. And as long as the language Y is the same, en tanto que mantengan un solo idioma, they will run very quickly to the point con rapidez van a llegar hasta el extremo where, like before the flood, que se estaba viviendo antes the del diluvio. thoughts and the imaginations Los of their pensamientos hearts y las imaginaciones de su were corazón only evil eran de continually. continuo solamente hacia el mal. Do you think at the end of time, the hearts and imaginations of the thoughts of men will be only evil ¿Y continually? ustedes creen que en los tiempos finales los pensamientos del corazón de los hombres van a ser de continuo hacia el mal? You see, this is a prophetic illustration Sí, aquí vemos que hay una ilustración profética of the attitude de la and the actitud spirit y of del the people espíritu de la gente of the world in the last days. del mundo en los últimos días. You see, the Lord saw that they would move very quickly to the ultimate destination of Podemos rebellion. ver que Dios previó de que el mundo estaba caminando con velocidad hacia su último destino. Partly because of the language, En parte por el que compartían una sola lengua. but mostly because Pero of their más que carnal, todo, rebellious por- hearts. porque tenían unos corazones rebeldes y carnales. Look what God said after that. Y entonces veamos lo que dijo Dios después de eso. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. What does he mean, nothing will ¿Qué be significa que restrained? nada les va a restringir? You see, when you turn your back on God, Saben, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, you turn your back on the Holy Spirit. también le estamos volteando la espalda al Espíritu And Santo. each time you do something you Cada know vez is que wrong, hacemos algo que sabemos que está mal, the Holy Spirit withdraws. el Espíritu Santo se va little retirando bit. de a poco And a little bit more. y cada vez un poco más, Until you are hardened in your heart. hasta que nuestro corazón queda endurecido. Oh, my friends, Oh, don't mis amigos, harden your heart no against endurezcan God. sus corazones contra Dios. I'm glad to see you here this morning. Yo estoy contento de verles esta mañana. That tells me that Eso me early in the dice que morning you are temprano seeking en la God. mañana ustedes están buscando a Dios And you want God in your life. y quieren a Dios en su vida. You want God to control your life. Y ustedes quieren que Dios controle sus vidas. But when man Pero begins cuando to el hombre rebel, empieza a rebelarse, the Holy Spirit cannot speak Espíritu to him Santo clearly. no puede hablarle de forma clara. The Holy Spirit cannot El Espíritu Santo penetrate the no puede darkness of his penetrar las mind. tinieblas de su mente. And so eventually, Entonces, de forma gradual, the Holy Spirit can no longer el Espíritu restrain Santo ya him no from puede evil. restringirle de hacer el mal. And so God was talking about the Entonces whole Dios estaba population of the hablando city acerca of de Babel. toda la población de la ciudad de In Babel. fact, the whole population of De the hecho, empire of toda la, cities toda la población del imperio, de las varias ciudades que lo that constituían, were being built. de todas las ciudades que estaban siendo You edificadas. know, Nimrod built 4, Recuerden que Nimrod construyó 4 ciudades, Asher built 4, Asur construyó otras 4 and then Canaan built 8 cities. y Canaán construyó 8 ciudades. So all these cities were being built Así que todas estas ciudades estaban siendo construidas or were intended to be built. había la intención de edificarlas God had to do something. y Dios tenía que hacer algo. Otherwise, De his otra church, manera, su iglesia, his people su pueblo, would be destroyed eventually iba a by ser these wicked destruido ones. por estos malvados. Remember, these people wanted to control religion of the whole world. Y recuerden que esta gente quería controlar la religión de todo el mundo. Nimrod was the founder of the pagan religion. Nimrod fue el fundador de la religión pagana. So eventually God's Así church que eventualmente la iglesia would de have Dios been destroyed. iba a ser destruida. So God is Así most que Dios concerned about his está muy people, preocupado por su pueblo and he had to intervene y él tuvo que in intervenir this project. en este proyecto. So, verse 7, Y que dice el versículo 7. God said, "Go to, let us go down." Dice, ahora pues descendamos.
and there confound their y language, confundamos allí su lengua, that they may not para que ninguno understand one entienda el habla de another's su speech. compañero. Now you know why Ahora we ustedes cannot saben understand each other el so por qué well. no podemos comprendernos unos a otros It takes a fácilmente. lot of effort for me to learn Tiene, Spanish. o sea, yo tengo que realizar mucho esfuerzo para comprender el español. And it takes a lot of effort for you to learn Y English. y ustedes tendrían que realizar mucho esfuerzo para aprender el This is inglés. part of God's plan. Y eso es parte del plan de Dios, To prevent para rebellion prevenir la rebelión or to restrain o para rebellion restringirla and to keep rebellion from blossom y to para its maximum capacity. impedir que la rebelión pueda seguir floreciendo hasta su máxima capacidad. Eventually, however, Eventualmente, sin embargo, globalism will overcome the La language problem to a globalización certain extent. va a cundir en el planeta hasta cierto And it would have happened hasta long cierta medida. ago if everyone spoke the same language. Y eso hubiese sucedido ya hace mucho tiempo si todos habláramos un solo idioma. But before we get to what God did, Pero antes de llegar al About the punto language. de acerca de qué cosa hizo Dios acerca, con las lenguas, God did something else. Dios hizo algo más. He sent an angel Envió un ángel down to the tower, hacia la torre and the angel struck the tower with lightning y ese ángel golpeó esa torre con un rayo and knocked off the top of the tower. y la cúspide de la torre cayó. You would think that would be enough to teach the people Y that this nosotros was not podríamos pensar de que eso era suficiente para enseñar a la gente not a project that was que approved by heaven. este no era un proyecto aprobado por el After cielo. all, lightning Después de strikes. todo, los rayos caen. And this must have been a powerful strike Y esta debió de ser un relámpago súper poderoso, because it knocked off a piece of the tower. porque volteó una parte de la That we cúspide find de la in the torre. spirit of prophecy. Y eso lo podemos encontrar en el espíritu de profecía. Now, if God would have only struck the tower with lightning, Ahora, si Dios solamente hubiese golpeado la torre con un relámpago, what do you think the people would have thought? ¿qué creen que hubiese pasado, que hubiera pensado la gente? They would have thought, aha, Ellos hubieran dicho, ajá, that's another natural event. ese es otro evento natural, otro fenómeno natural. We'd better figure out what this is all Tenemos about. que investigar de qué se trata. And so they would send their scientists up, Entonces hubiesen enviado a sus investigadores ahí scientists arriba, would do y los measurements and científicos hubiesen calculations, hecho cálculos y and they mediciones would study physics y and hubiesen estudiado other física scientific y otros aspects, aspectos científicos and they would come to the y conclusion hubiesen llegado a la conclusión that the lightning struck the tower que ese rayo que golpeó la torre because it was the tallest building around. era porque era el edificio más alto, Lightning always strikes the tallest porque los rayos siempre thing caen sobre around. lo que tiene mayor altura. And they would have said, Y hubiesen dicho, you know, ¿saben? we didn't build this right. Nosotros no hemos construido esto bien. And they would get back with their engineers Entonces hubiesen vuelto hacia sus and they would ingenieros, say, hubieran we dicho, need to find a way necesitamos to ground this building encontrar una forma de With a grounding- afirmar with este edificio with a grounding wire. con un alambre que llegue a tierra. If we had a grounding wire, Si tuviésemos it eso, would absorb all the El- energy and bring it right down to este the ground. alambre absorbería toda la tierra y la llevaría hacia You know, that's hacia what they do hacia today. el They put tierra. a grounding wire. Es por eso que eso hacen hoy. And that prevents lightning from destroying Y eso something. previene que los rayos destruyan algo. They would have had a natural Hubiesen explanation tenido una explicación natural without any recognition of supernatural power. sin ningún reconocimiento de que había un poder sobrenatural. And they would have gone back Y and hubiesen rebuilt vuelto the tower, the y top of hubieran the tower, reconstruido esa parte de la torre que había sido and afectada. carried on Y with hubiesen their continuado rebellion to con su God. rebelión en contra de Dios.
See? ¿Sí o no? That's what man would have done. Eso es lo que el hombre hubiese hecho. Scientists are always like Los that, científicos siempre actúan de esa forma, except for those who believe the Bible. excepto aquellos que creen en la Biblia. Scientists like to explain things of Los nature científicos gustan de explicar las cosas de la naturaleza only in merely natural terms. solamente utilizando términos naturales. And they think that if they understand it well Y enough, creen que si los comprenden suficientemente they bien, will eventually get to the point eventualmente van a llegar al punto where they can either manipulate the cuando elements of podrán, nature ya sea manipular los elementos de la or naturaleza prevent o devastating prevenir effects los efectos devastadores del mismo when there is a catastrophe. cuando sucede una catástrofe. Isn't that how scientists think? ¿No es de esa manera que piensan los científicos? And most people just believe them. Y muchas personas simplemente les creen. Now, I'm not saying that you should not build your building strong Ahora, yo no estoy diciendo que uno no tiene que edificar un edificio de forma or that you firme should not use grounding o que no wires tenemos que utilizar esos postes que llevan a or tierra, other, alambres que llevan a or tierra other appropriate defenses. o utilizar otras defensas apropiadas, You know, Satan is busy with nature too. porque sabemos que Satanás está ocupado dañando la naturaleza The también. spirit of prophecy says he studies in the laboratories of Y nature. dice el espíritu de profecía que Satanás estudia en los laboratorios de la naturaleza And he manipulates y él nature. manipula la naturaleza. And he causes disease, disaster, and famine. Ocasiona que hayan desastres, enfermedades y hambre. So, you know, there's an appropriate Así place que for hay un taking lugar defensive action apropiado against nature. para que nosotros tomemos medidas preventivas en contra de la naturaleza. But that's not the issue here. Pero in ese no es Genesis. el asunto aquí en Génesis. The issue El is their asunto rebellion es to God. que había una rebelión en contra de Dios. So God had to do something Así que Dios more tenía que hacer algo más than natural, que lo natural, in spite of the fact that it was a supernatural a pesar del hecho de intervention que by había una lightning. intervención sobrenatural con la caída del rayo. People would only see it as a natural event. La gente solo lo veía como un evento, un fenómeno natural. So God had to do something Así supernatural. que Dios tuvo que intervenir nuevamente con un evento sobrenatural. And by confounding the languages, Y al confundir las lenguas, he gave the people a lesson. dio a la gente una lección. Yeah, how do scientists explain back then? How would scientists explain the instant confounding of the languages? ¿Cómo es que los científicos podrían dar una explicación racional a la confusión inmediata de las lenguas? You know, one morning they were speaking one language, the ¿Saben? next En la morning they mañana were estaban speaking hablando another. cierta lengua y al siguiente día estaban hablando otra lengua totalmente diferente. All of a sudden they could De not repente ya no understand each podían other. comprenderse los unos con los In otros. fact, it created conflict. De hecho, eso creó conflicto. The scientists could study that all day, Los all científicos year, podían haber estudiado for ese hecho hundreds of durante years. todo el día, durante todo el año y durante cientos de años and they would never y figure nunca out iban a poder dar why una the languages explicación were del por confounded qué instantly. o cómo las lenguas fueron confundidas de forma instantánea. Nowadays, they don't like to acknowledge the story of Genesis chapter Hoy en 11. día no les gusta reconocer la historia de Génesis. They say the world is more than many millions of years Dicen old. que la Tierra tiene más de millones de años de And existencia since they ignore the y Bible, dado que ignoran las enseñanzas de la they can Biblia, now try to convince people ahora ellos tratan de convencer a la gente that the language barrier developed over a long que period of que time. la barrera del lenguaje se fue desarrollando a través de un largo proceso y periodo de tiempo. But back then, Pero en el pasado, they could not say that. ellos no podían decir eso. While ever anybody could remember, Porque todo el mundo podía recordar, they could not say that it was a natural development.
que ellos hablaban un idioma un día anterior y por tanto eso no podía ser un evento Confounding the natural. languages was a La supernatural confusión de las development. lenguas entonces era una cosa totalmente And it sobrenatural had a powerful y effect. tuvo un efecto poderosísimo. Let's read it in verse 8. Leamos qué pasó en el versículo 8. It says, "The Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the Dice- earth, and they left off to build the city." Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. They not only stopped building the tower, they stopped building the city. No solamente dejaron de construir la torre, At sino least- también la ciudad, At least for a period of time. por lo menos por cierto tiempo. Because later on, Porque más adelante, Babel was built as Babylon. Babel fue construida y fue la ciudad de Babilonia. And verse 9 says, "Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth." Y dice el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la And tierra. from thence did the Lord scatter them abroad upon the Y face of the desde earth. allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. God knows how to accomplish his purpose, Dios sabe cómo cumplir sus propósitos, cómo llevarlos a cabo, whether we obey him or sea que not. nosotros le obedezcamos o no. He has resources. Él tiene recursos, He has an arsenal. tiene un arsenal. He can do things that we don't expect, Él puede hacer cosas que nosotros no esperamos, but that create the same effect that he had intended from the very beginning. pero que pueden crear el mismo propósito que fue su intención desde el mismo principio. So there's no point in fighting God. Así que no vale la pena entrar en una lucha That con Dios. is fruitless and pointless. Eso no tiene sentido de ninguna manera, And you only get yourself in more trouble. porque solamente entramos en más problemas. My friends, today we have a lesson before us. Mis amigos, tenemos hoy una lección delante de nosotros. Not only is our world preparing to do the same thing that Nimrod and his colleagues did, No solamente el mundo se está preparando para hacer lo mismo que hicieron Nimrod y sus colegas de su but tiempo, we also have a lesson about the profitability of fighting against God. sino que tenemos también una lección profética de la habilidad del hombre para luchar en contra de Dios. Profitability of fighting against God. It's not profitable to fight against God. No vale la pena luchar contra Dios. It will not benefit you. No nos va a beneficiar. It will always damage you and your interests. Siempre va a redundar en hacernos daño y va a ir en contra de nuestros intereses. So it's better to just Así que es mejor come to the conclusion solamente arribar a la conclusión that we should obey God, de que debemos obedecer a follow Dios His word, y seguir su palabra, because that will bring us happiness porque eso nos and va a dar blessing, felicidad, bendición and it will bring us protection, y también protección, security. seguridad. The only security you're going to have in this La world, my única friends, seguridad que podremos tener en este mundo, mis amigos, is if you are living by this book. es si nosotros estamos viviendo afirmados en este libro. If you're living by this book, Si estamos viviendo por este libro, you don't have to fear the judgments of God, no tendremos que temer los juicios de Dios, nor do you have to fear the anger of ni Satan, tampoco vamos a temerle a la ira del enemigo, because God knows how to protect you porque Dios sabe cómo protegernos in every part of your life. en cada área de nuestra vida. Is that your intention? ¿Es esa tu intención? Do you want to live by the Bible? ¿Quieren vivir por la Biblia? Huh? I want to live by the Bible. Yo sí quiero vivir por la Biblia. Let's believe the Bible Creamos que la Biblia and be skeptical about science, Creamos que la Biblia es la palabra de Dios y seamos or escépticos at least the respecto a la ciencia. scientific conclusions, or at least the scientific O por lo conclusions. menos seamos escépticos acerca de las conclusiones a las que arriban los científicos. Shall we pray together? Oremos, por favor. Let's kneel.
Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, thank you for the story of the Tower of Babel. gracias por la historia de la Torre de Babel. It teaches us so much Nos enseña tantas cosas about your intentions in the last days. acerca de tus intenciones en los últimos días. This world is waxing old like a garment. Este mundo se está envejeciendo como una ropa vieja. And the more globalization takes effect, Y cuanto más se desarrolla la the globalización, more the rebellion increases. cuanto más también incrementa la rebelión de los And we hombres. can see it manifested openly at many times. Y la podemos ver en una manifestación abierta muchas veces. And when the world is celebrating Carnival, Cuando el mundo está celebrando el carnaval, we can come here and study your word. nosotros venimos a ti y aquí para estudiar tu palabra. It's a wonderful opportunity. Es una maravillosa And I oportunidad. thank you for this time this Y te morning. agradezco por este tiempo en esta mañana. Bless us throughout this day Bendícenos durante este día that we may learn to live by your holy scriptures. para que podamos aprender a vivir siguiendo tus escrituras We sagradas. pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.